verdad, no todo sale del bolsillo de todos los laburantes, sí. Sí, igual, más allá de todos los indicadores económicos interesantes que se vertían en el informe, hay circulando un dato que yo chequeé y es correcto. Duhovne desde el año 2012 había sido convocado por los senadores de la UCR, el bloque de la UCR en el Senado lo presidía Naidenov, que suele venir aquí a Intratables, y vieron que había un economista joven que tenía algunos datos interesantes y trabajos hechos y que tenía una tendencia alfonsinista y lo contratan. Desde 2012 hasta el día de hoy, en el que fue nombrado y renunció a ese cargo en el Senado, era asesor del bloque de la UCR en el Senado y trabajaba como tal, ¿no? Para poner ese dato que estaba circulando como sintéticamente, rumor. Vasco, ¿cuál es la economía que se viene? Hasta ahora la economía que se viene, a nosotros lo que nos está faltando es la agenda de cómo crecemos. Estamos cómo ajustamos, estamos cómo bajamos gastos, cómo que está muy bien, es decir, asignar mejor el gasto. Lo que no sabemos por dónde crecer. Si vos tenés dos caminos, uno es o achicás lo que tenés o la otra facturás más. Y el país, esto es lo que nos está faltando, que es cómo vamos a facturar. Nosotros tenemos la esperanza que pase, pero con alta tasa de interés, caída a nivel de actividad, vamos a traer un arrastre de 2 puntos del Producto Bruto. Y para que el año que viene la economía crezca y se note significa que empieza a generar empleo, que otra vez se crezca, tenés que crecer entre el 3,5% y el 4%. Nosotros vemos una dificultad, queremos que se crezca, no cabe duda, pero a esta tasa, el blanqueo es cierto, pero el blanqueo vino también con una asignación, que es el tema de los jubilados. Y mucho de lo que ahora te entró no es plata tuya, mucho de esta plata es nuestra. Cuidado porque la gente se la va a llevar. Es de la gente que la depositó por 6 meses para blanquearse. Entonces acá lo más importante es si podemos el año que viene, sí o no. Hoy hablamos con Vilouta por su programa. ¿Cómo hacemos para que la Argentina facture el 30% más, que perfectamente lo puede hacer? Para eso hay que orientar esa política de que empecemos a poder exportar el biocombustible y no el poroto de soja, que podamos lo antes posible, que el cuero que hoy sacamos a $800 la tonelada lo pasemos a 5.000. Esa agenda es la que nos está faltando. Sí, ahora voy, por favor. Julio, ¿es el talón de Aquiles la economía para Scioli? Perdón, para Macri. Es el talón... Para que viene Scioli a la cabeza, porque ¿se acuerdan que Scioli había propuesto una serie de medidas, su grupo económico, que muchas se repitieron? En realidad es mucho de los planes que proponía él, lo siguió la gestión de Cambiemos como gobierno. No funcionó. ¿Qué funciona acá? Para mí, y en esto con el Vasco lo discutimos bastante y con Peña, mientras la concentración económica en la Argentina siga en las 20 manos que está y se siga concentrando, cada vez más farmacéuticas, cada vez los kioscos, todo es monopolio. Todos son grupos que le van quitando a la sociedad la posibilidad. Yo soy a favor del capitalismo, pero la dispersión del capital es clave. La concentración te limita la democracia. Cuando el dinero está en pocas manos, la posibilidad de votar es de la dependencia. Pero ¿hasta cuándo escuchar gurúes que tienen la solución mágica? Uno que ha escuchado de todo, sí. Yo insisto en una sola frase. Mientras la ganancia no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Y acá, la ganancia de los grandes grupos es ilimitada. Eso da como resultado la miseria de los demás. A ver, Miguel Ponce es ex subsecretario de Industria. Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? No, yo en la línea de lo del Vasco y coincidiendo mucho con el amigo Julio, creo que está faltando analizar un año que internacionalmente nos genera preocupación. A lo que el Vasco decía, hay una situación que se puede dar hasta el 20, pero en la fecha 20 de enero es clave para nosotros. Digo, el cambio de Trump, asumiendo la presidencia de los Estados Unidos y viendo si cumple o no todo lo que ha dicho, esto es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque es muy distinto. Sí, podemos seguir colocando las 20.000 toneladas de carne que teníamos prometido si se corta. Si podemos seguir con los limones de Tucumán llegando y entrando en el mercado norteamericano, y esto se da. Si van a abrir aquellas famosas oficinas PYME que iban a abrir en cada una de las provincias para empujar las economías regionales hacia la exportación. Estas son las implicancias directas. Me preocupa mucho más, Vasco, las indirectas. ¿Qué son las indirectas? Si vamos a una guerra comercial con China, puede existir que empiece a existir stock sobrante. De la misma manera que si el tema se pone difícil con México, también va a haber un stock sobrante. Ya lo dijo el Financial Times. ¿A dónde va a ir eso?
obviamente hacia Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, aquellas economías que tengan menor competitividad, que estén más atrasados en la competitividad. Y en eso la agenda de la competitividad lleva un año demorada y esto es lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, en ese marco, me parece que es muy importante tener en cuenta 3 datos para el año que viene. Estados Unidos, China y Brasil. Brasil, yo me contento con que deje de caer, porque con las situaciones de complicación económica que hay, este impacto pega directamente en la economía argentina, particularmente en nuestras exportaciones más importantes, la de las MOI, las manufacturas de origen industrial, que son la inmensa mayoría de las pymes exportadoras. Y el tercer elemento es China. A ver, China lo único que nos ha dado como alegría a los millonarios es que se lo ha llevado a Tevez, digo en términos de tema genuino. Pero estamos esperando claramente poder tener algún tipo los de economistas ven aquí medida. cancherean mucho. La gente quiere saber del otro lado, el laburante, qué va a pasar con su sueldo, si va a poder llegar a fin de mes, si va a haber más laburo, si va... Cuestiones A ver, si básicas. querés te digo, sí. a ver, vamos para, si querés datos, digo, al margen de que lo que se dijo en toda materia de crecimiento, todo lo que se dijo acá, está todo mal. Digo, pero eso me llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero al margen de eso, ¿sí? ¿De dónde lo sacaste? Lo que vas a tener es, mirá, soy especialista justamente en crecimiento. Si querés te doy una Después charla me de 6 contás, sí. horas. Cuando tengas tiempo, ¿Sí? ahora no. No, bueno, por pediatra eso. sería. A ver, Porque mirá, el tema es el Pediatra de la siguiente. economía. A ver, Pediatra, te digo. Pediatra sí. de la economía. A ver, el tema es el Pediatra de la siguiente. economía, sí. A ver, el tema es el siguiente. En el año que viene, difícilmente la actividad económica se expanda más que el 2%. Básicamente, para crecer lo que espera el gobierno, 3,5, entre puntas, tiene que crecer 9. Con lo cual, no lo va a lograr. ¿Sí? No lo va a lograr. Va a ser un crecimiento muy amarrete en términos de empleo. ¿Sí? Lo que el salario le va a poder ganar verdaderamente va a ser muy poco a la inflación. Y lo que sí vas a tener es una caída de la inflación. La inflación va a bajar verdaderamente. Cuando vos tomás los últimos 6 meses de este año que pasó, la inflación promedio fue del 1,5% mensual. Eso anualizado te da 20%. Y para llegar al 17, que es la meta techo que tiene el Banco Central, que es 17, necesitas 1,3% mensual. Con lo cual, digamos, en materia de inflación tenemos una buena noticia, se va a poder alcanzar la meta, salvo que hagamos algún descalabro fiscal, que yo nunca lo Pero por creo. caída de la El problema actividad es o por cómo la control, porque hoy se alcanzamos. conoció el dato del consumo. En Estabilidad, diciembre la caída en el consumo fue de Estabilidad y la 5,2%. memoria, ¿eh? ¿Cómo se logra? Solo en diciembre. Y en el año la caída del consumo fue de 7%. A ver, marco 2 cosas. Vamos para... A ver, el consumo cae porque cayó el ingreso. Al caer los ingresos, si a vos te caen los ingresos, vas a consumir menos. ¿Sí? Digo, eso nos pasa a todos. Bueno, esto es lo que le pasó a la economía argentina. Le cayó el ingreso, consume menos. ¿Cayeron Lo que los sí, ingresos o subieron los precios? ¿Cómo es el Lo otro asunto? es parte del mismo problema. El salario Bueno, real bueno. tiene un componente Ah, bueno. salario y un componente Pero vos precio. tenés Se llama las salario negociaciones real. paritarias Pero y la acumulación indebida. digamos, lo otro... Igual la pregunta que te quiero hacer, lo Milei, otro- en un minuto, es sencilla. Quiero que me Pará, dejes dar por un todo, solo punto, por favor. No te vengan a pido. cancherear los economistas acá. Te pido Fácil, un quiero que hablen, puntito, por escuchen. favor, que me dejes Por todo decir. esto que pasamos, este año que fue tan doloroso, el 2016, que tanta gente se quedó fuera del sistema, con tanta pérdida de trabajo y por todo lo que... ¿Era el único camino? No, no Porque era acá lo- venían los economistas de Scioli y decían, bueno, las decisiones que tomó el gobierno de Cambiemos eran las que había que tomar. ¿Era la única manera? No era la única manera. Digamos, el corazón de todo este desastre, ¿sí? Tiene que ver con una máquina de errar que fue el ministro Pratgay, que ya cuando arranca con la salida del cepo, le pifió, la hizo mal. Sí, tendría que haber retirado el dinero que sobraba de la economía para que el tipo de cambio se pareciera más al oficial. Pero eso le erró y eso derivó en la suba del precio de los alimentos, en la caída de la demanda y altas tasas de interés que hundieron Pero, a la economía. Perdón, marcale O sea, al laburante, porque vos planteás algo muy macro que la gente no entiende, que si logramos en el último semestre bajar la inflación... Pero eso lo marqué, Paulo. Bueno, pero hay que marcarlo como un hecho saliente. ¿Sabes por qué? Pero eso es Porque, mérito de Sturzenegger, no de Pratgay. Salvo Venezuela, nosotros y países menores africanos, nadie vive con inflación. ¿Y qué Estamos de significa acuerdo. la inflación? No es crecimiento, no es consumo y todas esas estupideces que dicen. Es un ajuste mensual al bolsillo de todos los trabajadores. Los argentinos vivimos con un ajuste mensual desde hace más de 10 años. Pero yo estoy de acuerdo, Y en digo, diciembre, probablemente haya la pocos inflación tipos fue en la más baja Argentina desde el que odien a la 2002. inflación como lo odio yo. Y bueno, o sea, pero digamos, a ver, lo que Marcalo. es cierto es que la inflación está bajando y eso te lo marqué, y que la meta que tiene el Banco podés- Central es a ver, accesible. Bueno, Si pero vos si querés- vamos a ver, a bueno, hablamos sí, de, digo. hablamos de Ahí está. economía. Hay dos noticias para destacar de hoy o de estas horas. Una ya confirmada y la otra que se confirmaría en las próximas horas. Una es la del IVA, que lo tomamos así. Hoy el salario de
del laburante, el que utilizaba la tarjeta de débito para ir al supermercado, perdió un 5% su valor. Digo, el Los reintegro para el políticos que nos gana sacaron 10 6.000 lucas palos, es 6.000 mucho. millones de pesos. Digo, se acaba Para de dar de baja complementar. después de 15 años un reintegro que era muy importante. Vos gastabas 200 pesos, te daban 50. Y así cada uno iba haciendo, a fin de cuentas, iba sumando un dinero importante. Eso no existe más. Todas medidas en contra del consumo, todas medidas en contra de los consumidores. Ni una a favor. Y después se confirmaría en las próximas horas el adiós definitivo a precios cuidados. Esto está por verse. Yo espero que al menos un iluminado diga, no, chicos, mantengan, son 530 los productos. Para los que hacemos compras se nota muchísimo la diferencia en determinados productos y en sus valores. Si se va a precios cuidados, otro golpe al consumidor. Y déjame decirte algo, Duhovne, porque lo dijo... Igual no debería existir, deberían controlarse los precios de otra manera, ¿no? Sí, por eso Absolutamente. Absolutamente. Algo lo A ver, dijo- a ver, pará, sí, puedo- Graciela. puedo lo más hacer importante, otro lo más comentario importante, ahí, perdón. De alguna Perdón, manera se estaría permiso. terminando con los parches. Yo no sé cuánto de beneficio y cuánto de no, y cuánto vamos a ver las cosas y los números verdaderos y cuánto Pero ¿quién no. regula todo? ¿El mercado? El No. mercado regula todo. No No, está más el mercado Moreno, Olvidémonos para, de no esto. está más Pero Moreno para tampoco hacer un eso. precio Vamos con- cuidado. No está más Moreno para hacer eso. Pero tampoco un precio cuidado. Igual Hay que las controlar un poquito exageraciones los de Moreno empresarios. tampoco, pero Se no, quejaban de no la Moreno, idea pero en ese de... sentido es Santiago, ¿me extraño. dejas hacer un punto? A ver, pará. Digo, porque Por favor, Milei, calmate un poco, vos, que ya hablaste mucho. Escuchá, No me decís un la idea es la siguiente. Es o Moreno que Brancatelli dice, no tenemos en más ese- un en ese Moreno. sentido dije, se lo extraño. A ver. con Vertilá no tenías control de precio y no ¿Se había inflación. extraña Moreno, Bárbaro? No, así estalló después. Sí, no por eso, estalló por el déficit Por favor. fiscal. Sí, no te sí. equivoques. Bueno, ¿pero ¿y quién lo financiaba? Señor, Bueno, No, disculpe. ¿cómo que lo financiaba? Lo financiaron con deuda haciendo déficit fiscal, No me deja gastando hablar. más de lo que Milei, ingresaba. Don Julio. Yo creo que lo de Moreno quedó históricamente para el peronismo como retrógrado, como un error. Digo, en alguna medida, y esto lo asumo y lo, digamos, pasó antes y pasó ahora. Digo, la idea del control de precios es una idea que va contra una concepción de la libertad económica que tiene el peronismo, que tuvo sus conflictos y que también lo tuvieron el resto de los gobiernos. A mí me parece que eso es un error. Ahora, yo digo hace tiempo, en las manos de los supermercados Muy bien. destruimos la economía. Cada supermercado destruye 100 almacenes y además uno toma la carne y la leche y gana más el intermediario Carrefour que el productor argentino. Absolutamente. Eso es decadencia. Totalmente. Eso es un error nuestro que, digamos, cuando la intermediación es más fuerte que la producción, un país está para abajo. Y la